Imaginemos a un simple pescador, un hombre del pueblo, que se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia. ¿Cómo es posible que alguien tan común y corriente se convirtiera en un pilar fundamental en la construcción de la iglesia cristiana? ¿Qué desafíos enfrentó en su camino de fe? ¿Y cómo sus milagros, sus valientes sermones y su estilo de liderazgo visionario moldearon el futuro del cristianismo? En este video descubrimos la vida de Pedro, el apóstol, una historia de transformación personal y devoción inquebrantable, marcada por momentos de fe profunda, tropiezos conmovedores y restauración inspiradora. Ven con nosotros a explorar esta fascinante trayectoria y descubre cómo Pedro dejó un legado duradero que aún resuena hoy. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo la trayectoria de Pedro puede influir profundamente en tu propia existencia. Antes de surgir como un liderazgo esencial en el cristianismo, Pedro era conocido por el nombre de Simón, un pescador de la ciudad de Cafarnaúm, situada a orillas del mar de Galilea. Cafarnaúm se destacaba como un centro floreciente de pesca y comercio, esencial para la economía local. La existencia de Simón estaba ritmada por el flujo de las olas y por el trabajo constante de lanzar y recoger redes de pesca, una actividad que sostenía económicamente a su familia y a su comunidad. Simón y su hermano Andrés, también pescador, compartían las dificultades y pequeñas victorias diarias en las aguas del mar de Galilea. Andrés, conocido por su altruismo y mente abierta, ya se había encontrado con Juan el Bautista y se había encantado con sus discursos. Andrés fue el primero en oír hablar de Jesús y darse cuenta de que algo grandioso estaba por suceder. En este contexto, la vida de Simón fue transformada radicalmente. El Evangelio según Lucas describe este momento decisivo en Lucas 5:1. En un día común, mientras Jesús ganaba notoriedad por sus hechos y palabras, se encontraba junto al mar de Galilea. Una multitud se aglomeró para escucharlo y él utilizó uno de los barcos, que por casualidad era de Simón, como escenario para mejor alcanzar a los oyentes. Al concluir su enseñanza, Jesús propuso a Simón un desafío: avanza a aguas más profundas y lanza tus redes para pescar. Lucas 5:4. Simón, consciente del trabajo infructuoso de la noche anterior, aún así obedeció respetuosamente. Maestro, tras una noche entera sin capturas, lanzaré las redes conforme a tu palabra. Lucas 5:5. El resultado fue un milagro, una captura tan abundante que las redes casi se rompieron. Atónito ante el milagro, Simón se postró ante Jesús, reconociendo su santidad y admitiendo su propia falibilidad. Señor, apártate de mí, pues soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Simón, ahora bajo la guía directa de Jesús. Jesús, sin embargo, veía un destino más grandioso para Simón. Proclamó: no temas, porque de ahora en adelante capturarás corazones humanos. Lucas 5:10. Esta invitación no era solo un llamado, sino el inicio de una transformación y un propósito divino en la vida de Simón. Sin vacilar, Simón, acompañado de su hermano Andrés, lo dejó todo para dedicarse a seguir a Jesús. Esta elección fue el punto de partida de una trayectoria notable, en la cual Simón, rebautizado como Pedro, se volvió esencial en la expansión del cristianismo y en la estructuración de la iglesia. Pedro, ahora discípulo de Jesús, emprendió un camino de aprendizaje y cambio que lo desafiaría y expandiría su fe de maneras antes inimaginables. Al lado de Jesús, desde los primeros momentos, Pedro fue testigo de milagros que reformularon su entendimiento sobre el mundo y lo sagrado. Siguiendo a su maestro, observó curaciones de enfermedades, expulsiones de demonios y predicaciones con una autoridad nunca antes vista. Cada día con Jesús traía una nueva revelación sobre el reino de Dios.
Una de las primeras demostraciones del poder divino de Jesús tuvo lugar en una sinagoga en Cafarnaúm. Allí, un hombre poseído por un espíritu impuro desafió a Jesús, quien con una palabra expulsó el mal, dejando a todos, incluido Pedro, maravillados con la majestad de su maestro. Otro momento significativo fue cuando Jesús curó a la suegra de Pedro, que padecía de una fiebre alta. Al enterarse del malestar de ella, Jesús se dirigió a la residencia de Pedro, tomó la mano de la mujer y la fiebre la abandonó instantáneamente. Este milagro, ocurrido en la privacidad del hogar de Pedro, fortaleció aún más su creencia en el amor y poder de Jesús. Las enseñanzas de Jesús también transformaban profundamente. Él utilizaba parábolas, narrativas cortas con lecciones espirituales profundas que revelaban los secretos del reino de Dios de manera simple pero desafiante. Pedro, junto con los otros discípulos, a menudo solicitaba aclaraciones adicionales, ávido por comprender completamente las enseñanzas de su maestro. Convivencia diaria con Jesús, escuchando sus consejos sabios y presenciando sus actos de compasión, moldeaba a Pedro para convertirse en un líder preparado para los desafíos futuros. Entre los muchos milagros y enseñanzas, uno de los eventos más impactantes para Pedro fue la transfiguración de Jesús. Este episodio, relatado en Mateo 17:1-9, ocurrió cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta. Allí, los discípulos vieron a Jesús transformarse. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Al lado de Jesús aparecieron Moisés y Elías, discutiendo con él. Pedro, aunque atónito y extasiado, propuso levantar 3 tiendas para ellos. Sin embargo, mientras aún hablaba, una nube brillante los envolvió y de ella emanó una voz: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle». Mateo 17:5. Los discípulos, tomados por el temor, se postraron, pero Jesús los alentó: «Levantaos y no temáis». Al levantar la mirada, solo vieron a Jesús. La transfiguración fue un momento de revelación divina que consolidó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Para Pedro, este evento fortaleció su fe y aclaró que Jesús trascendía la figura de un simple profeta o maestro. En realidad, era el Mesías esperado, el Hijo del Dios Supremo. Este episodio impactó profundamente la creencia de Pedro, otorgándole una visión celestial que lo sostendría en los períodos de incertidumbre y adversidad futuros. Es crucial reconocer cómo las fases de debilidad y recuperación en la trayectoria de Pedro son esenciales para comprender su compleja evolución espiritual. Estos momentos reflejan tanto su naturaleza humana como la intensa transformación que experimentó al seguir a Jesús. Una de las narrativas más emblemáticas de Pedro es su caminata sobre las aguas, descrita en Mateo 14, 22, 33. Después de que Jesús multiplicara 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas, instruyó a sus discípulos a embarcarse y cruzar el mar, mientras él se quedaba para orar. Durante la noche, una tormenta intensa azotaba el mar y los discípulos luchaban contra las olas. De repente, avistaron a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos. Alarmados, pensaron que era un espectro, pero Jesús los tranquilizó diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Pedro, siempre audaz, interpeló: «Señor, si realmente eres tú, permíteme ir a tu encuentro sobre las aguas». Jesús asintió. «Ven». Pedro, entonces, dejó el barco y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, al notar la intensidad del viento, fue invadido por el miedo y comenzó a hundirse. Desesperado exclamó: «Señor, sálvame». Jesús inmediatamente extendió la mano, lo sostuvo firme y reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Al regresar al barco, el viento se calmó y los discípulos reverenciaron a Jesús, proclamando:
Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Este evento está cargado de simbolismo y enseñanzas espirituales. La caminata de Pedro sobre las aguas simboliza un acto de fe inigualable, una entrega total a Jesús. Sin embargo, su duda subsecuente al enfrentar el viento y las olas destaca la fragilidad humana y el eterno conflicto entre la fe y el temor. Pero antes, comparte este video con alguien que valoras. Nuestra misión más importante en esta vida es expandir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimiento por no tener acceso a contenido adecuado? Envíalo a tu grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy convencido de que no te arrepentirás. Sigamos con nuestro estudio. Y si disfrutas videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente te gusta y traeré contenido nuevo y similar. Regresando al tema principal, la mano de Jesús, extendida en auxilio, representa la ayuda divina siempre accesible, incluso cuando nuestra fe vacila. Este episodio refuerza la importancia de mantener el enfoque en Cristo, especialmente durante las adversidades de la vida. Otro pasaje significativo en la vida de Pedro es su negación de Jesús, un episodio sombrío y doloroso, detallado en Lucas 22, 54, 62. La noche en que Jesús fue traicionado y detenido, Pedro lo siguió a distancia hasta la residencia del sumo sacerdote. Mientras Jesús era interrogado, Pedro se mezcló entre la gente en el patio. 3 veces fue acusado de ser seguidor de Jesús, y en cada una negó conocer a Jesús, evidenciando su lucha interna y la presión circundante. Justo después de negar a Jesús por 3ª vez, el canto del gallo resonó, y las palabras de Jesús vinieron a la mente de Pedro. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Conmovido, Pedro se alejó y lloró intensamente. Este momento destacado contrasta con la valentía que Pedro había mostrado antes, sirviendo como un poderoso recordatorio de cuán vulnerables y susceptibles al miedo podemos ser los humanos, incluso los seguidores más devotos de Cristo. El peso de la culpa y el arrepentimiento lo aplastaron profundamente. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Lágrimas que vertió reflejaban su intenso conflicto interno, el amor profundo por Jesús frente a su fracaso en mantenerse firme cuando más necesario era. Sin embargo, la trayectoria de Pedro no termina con este acto de negación. Su eventual restauración destaca la capacidad de perdón y la gracia de Jesús. Este evento crucial preparó a Pedro para ser uno de los pilares de la Iglesia, consolidando su fe y su resolución. La experiencia de Pedro, oscilando entre momentos de gran fe y profundas dudas, como su caminata sobre las aguas seguida por la negación de Cristo, refleja el viaje de muchos fieles, una alternancia entre confianza y miedo, redimida por la misericordia y el amor incondicional de Cristo. La redención y el llamado apostólico de Pedro se destacan como momentos de profunda transformación y cumplimiento de un propósito divino en su vida. Tras negar amargamente a Jesús,
La reconciliación de Pedro fue un acto de misericordia que lo equipó para liderar la emergente iglesia cristiana. Después de la resurrección, en un encuentro transformador junto al mar de Galilea, descrito en Juan 21, 15, 19, Jesús y Pedro tuvieron una conversación significativa. Tras una pesca milagrosa, similar al evento que inicialmente llamó a Pedro, compartieron una comida. Después de comer, Jesús preguntó repetidamente a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Cada vez, Pedro afirmaba su amor: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». La respuesta de Jesús siempre era instructiva: «Cuida de mis corderos, pastorea mis ovejas». Este diálogo no fue solo una confirmación del amor de Pedro, fue una renovación y fortalecimiento espiritual. Cada intercambio de palabras simbólicamente redimía cada negación previa de Pedro. Al concluir, Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que también le confió una gran responsabilidad pastoral, consolidando su posición como líder dentro de la iglesia. Este episodio subraya la importancia del perdón y la redención, mostrando que a pesar de nuestros errores, el amor y el perdón de Jesús son absolutos y restauradores. Él no solo perdona, sino que también habilita y confía misiones significativas a los que son perdonados. Para Pedro, esta experiencia consolidó su fe y su compromiso, preparándolo para un papel decisivo en el futuro de la iglesia. El inicio de la influencia notable de Pedro ocurrió durante el evento de Pentecostés, descrito con detalle en Hechos 2:1-41. En ese día memorable, mientras los discípulos estaban reunidos, un ruido parecido a una ráfaga de viento fuerte llenó el lugar donde se encontraban. Sobre cada uno de los presentes aparecieron visiones que se asemejaban a llamas, y todos fueron llenados del Espíritu Santo, empezando a expresarse en diversos idiomas, según la inspiración recibida del Espíritu. Este milagro congregó a muchos judíos devotos de diversas naciones, asombrados al escuchar sus propios idiomas hablados por los discípulos. En este contexto, Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, se levantó y pronunció un discurso esclarecedor. Interpretó lo sucedido como la cumplimentación de la profecía de Joel sobre la venida del Espíritu Santo y afirmó que Jesús de Nazaret había sido injustamente crucificado, pero había resucitado, todo conforme al plan divino. Declaró que Jesús era el verdadero Mesías y que ahora estaba entronizado al lado derecho de Dios. La elocuencia y la pasión de Pedro convencieron profundamente a la multitud que lo escuchaba, llevándolos a preguntar emocionados: ¿qué debemos hacer? La respuesta de Pedro fue directa: arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día, alrededor de 3,000 almas abrazaron la fe y fueron bautizadas, un hito que significó la fundación de la iglesia cristiana. Pedro fue esencial en este proceso, demostrando no solo una gran habilidad oratoria, sino también un liderazgo firme y guiado por el Espíritu. Su sermón durante Pentecostés resalta el notable cambio en Pedro, de un simple pescador a un apóstol valiente. Desde su rehabilitación espiritual hasta convertirse en una figura central en Pentecostés, Pedro ejemplifica el poder transformador del perdón y la gracia divinos. El recorrido de Pedro muestra a los cristianos que, a pesar de los errores pasados, existe la posibilidad de redención y de desempeñar un papel significativo en la ejecución de los planes de Dios. La transformación de Pedro, arraigada en la redención y reforzada por el Espíritu Santo, ofrece estímulo y sirve como ejemplo de fe para la comunidad eclesiástica a través de las eras. Continuamos. El liderazgo de Pedro tras el establecimiento de la iglesia se caracterizó por actos milagrosos notables, discursos valientes
y una resiliencia excepcional frente a los desafíos y persecuciones. Emergió como un líder carismático y audaz, cuyas convicciones y acciones fueron fundamentales para consolidar la Iglesia y expandir su influencia por el mundo. Uno de los eventos más emblemáticos tras Pentecostés, involucrando a Pedro, está narrado en Hechos 3, 1-10. Mientras subían al templo para orar, Pedro y Juan encontraron a un hombre lisiado de nacimiento en la entrada llamada Hermosa, donde pedía limosna. Al pedir ayuda a los apóstoles, Pedro, con una mirada fija y profunda, le dijo: «Míranos». Anticipando alguna ayuda material, el hombre se sorprendió por las palabras de Pedro. «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Con eso, Pedro extendió su mano, levantando al hombre, que inmediatamente comenzó a caminar. Tan pronto como se puso de pie, el hombre sintió sus pies y tobillos fortalecidos. Con entusiasmo, saltó, caminó y entró en el templo junto con Pedro y Juan, alabando a Dios con alegría. La multitud que lo vio caminar y glorificar a Dios quedó asombrada y llena de admiración por el milagro presenciado. Este evento no solo recuperó la capacidad física del hombre, sino que también resonó espiritualmente entre los presentes. La comunidad, impresionada, se congregó alrededor de Pedro y Juan. Pedro, al ver una audiencia atenta, no perdió la oportunidad de evangelizar sobre Cristo, destacando que la curación había ocurrido por la fe en el nombre de Jesucristo, a quien Dios había resucitado de los muertos. Pedro continuó con su misión de realizar milagros y predicar con valentía. En Hechos 5 se destaca su creciente influencia como canal de la gracia divina, tanto que la gente comenzó a colocar a los enfermos en las calles para que, al menos la sombra de Pedro al pasar, pudiera tocar a algunos de ellos y curarlos. Gente de las regiones vecinas también se dirigía a Jerusalén trayendo enfermos y poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. La poderosa actuación de Pedro y de los otros apóstoles, aunque generó un aumento significativo de seguidores, también despertó persecuciones. Los líderes religiosos, molestos por la creciente influencia de los apóstoles, comenzaron una represión al movimiento. La narrativa de Hechos 12, 1-19 relata uno de los momentos más dramáticos de persecución que sufrió Pedro. Herodes Agripa, para complacer a los judíos, comenzó a atacar a miembros de la iglesia, llegando a ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y encarcelando a Pedro durante la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Pedro fue confinado con una vigilancia intensa, pero la comunidad cristiana oraba sin cesar por él. La noche antes de su juicio, un ángel del Señor apareció en la celda iluminada y despertó a Pedro, diciéndole que se levantara rápidamente, lo que hizo que las cadenas se soltaran. El ángel instruyó a Pedro a vestirse y seguirlo. Pasaron inadvertidos por los guardias y salieron por la puerta de hierro que se abrió automáticamente. Después de dejar la prisión, y una vez que el ángel desapareció, Pedro, ahora libre, comprendió que no había sido un sueño y afirmó: «Ahora estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de lo que esperaba el pueblo judío». Se dirigió a la casa de María, madre de Juan Marcos, donde muchos ya estaban reunidos orando. Al llegar, una sirvienta llamada Rode, al oír su voz, corrió a avisar a los demás, sin abrirle la puerta, anunciando emocionada que Pedro estaba en la puerta. Al principio no le creyeron, pero al abrir la puerta y encontrarlo, quedaron asombrados. Pedro entonces relató cómo el Señor lo había liberado de la prisión y pidió que informaran a Santiago y a los otros hermanos. Luego se trasladó a otras regiones.
A pesar de las intensas persecuciones, la comunidad cristiana continuó expandiéndose. El poder divino manifestado por Pedro y otros apóstoles, junto con su fervorosa predicación, atraía a más adeptos a la fe. Cada milagro, cada palabra pronunciada y cada acto de valentía eran esenciales para el crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia, demostrando que, incluso en medio de adversidades, la misión divina prosperaba. Los últimos años de Pedro estuvieron llenos de viajes misioneros, redacción de epístolas y, finalmente, su martirio, dejando un legado perdurable en el cristianismo. Pedro, una figura central en la iglesia primitiva, dedicó sus últimos años a la difusión del Evangelio y al fortalecimiento de las comunidades de fieles. Tras los relatos en Hechos de los Apóstoles, según tradiciones y registros históricos, Pedro continuó con sus misiones evangelizadoras, difundiendo el Evangelio en diversas localidades. Frecuentemente se le asocia con Roma, donde desempeñó un papel crucial en el liderazgo de la iglesia local. Aunque los detalles exactos de sus viajes son inciertos, se cree que también visitó Antioquía y posiblemente otras partes del Imperio Romano. Durante esta fase, Pedro compuso 2 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, ofreciendo una visión profunda de su teología y orientación espiritual. La primera epístola de Pedro fue escrita para consolar a los cristianos perseguidos. En ella, Pedro anima a los fieles a mantenerse resilientes en la fe, infundiendo esperanza y enfatizando la importancia de vivir de manera santa, humilde y sumisa a Dios. También trata sobre el valor del sufrimiento por Cristo, destacando que esta prueba es parte integral del llamado cristiano y que los perseverantes serán ampliamente recompensados. La segunda epístola tiene como objetivo alertar sobre los falsos profetas y reafirmar la verdad del Evangelio. En este texto, Pedro exhorta a los cristianos a avanzar en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, subrayando la necesidad de una conducta moralmente íntegra y de constante vigilancia espiritual. También reafirma la certeza de la segunda venida de Cristo, alentando a los creyentes a vivir en constante expectativa y preparación para ese evento crucial. El martirio de Pedro es uno de los capítulos más notables de su historia. Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Nerón, conocido por su crueldad, inició una severa persecución contra los cristianos después del gran incendio de Roma en el 64 d.C., acusándolos de haber incendiado la ciudad. Pedro fue capturado y condenado a muerte. Optó por ser crucificado boca abajo, argumentando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro, Jesucristo. Este acto final de humildad y devoción refleja la transformación profunda que experimentó desde que se convirtió en seguidor de Jesús. La vida y el martirio de Pedro tuvieron un impacto significativo y duradero en la historia del cristianismo. Su liderazgo audaz, las predicaciones que ofrecía y su disposición para enfrentar el sufrimiento y sacrificarse por sus creencias motivaron generaciones de seguidores. Pedro, que comenzó su viaje como un simple pescador, emergió como un pilar fundamental para la edificación de la iglesia, dejando un legado de fe, esperanza y amor que sigue influyendo en la comunidad cristiana contemporánea. La celebración del Día de San Pedro, también conocida como la Fiesta de San Pedro, honra a uno de los apóstoles más célebres de Jesús y el primer obispo de Roma. Ocurriendo cada año el 29 de junio, esta fecha es señalada por su significativa relevancia religiosa y cultural en varias culturas. La fiesta de San Pedro se celebra tradicionalmente junto con la fiesta de San Pablo, seleccionada por ser el día en que, según la tradición, ambos fueron martirizados en Roma. La unión de estas festividades destaca la crucial contribución de estos 2 apóstoles a la fundación de la Iglesia cristiana. En Roma,
Las celebraciones del Día de San Pedro son especialmente grandiosas. Se lleva a cabo una misa solemne en la Basílica de San Pedro, una de las iglesias más importantes del cristianismo, presidida por el Papa. Este templo, construido sobre el lugar que se cree es la tumba de Pedro, es decorado de manera especial para la ocasión y la misa atrae a fieles de todo el mundo. Durante el evento, el Papa también bendice los palios, mantos de lana que se entregan a los nuevos arzobispos metropolitanos, simbolizando su autoridad y conexión con el pontífice. Más allá de las ceremonias religiosas, diversas comunidades alrededor del mundo tienen sus propias tradiciones culturales para este día. En muchos lugares de Europa, como España y Portugal, así como en América Latina, las celebraciones incluyen procesiones, festividades comunitarias, música y danzas folclóricas. En España, por ejemplo, los pescadores de Galicia decoran sus barcos y participan en procesiones marítimas en honor a su santo patrón, rogando por protección y abundancia de peces. En Brasil, San Pedro es especialmente venerado en comunidades pesqueras y áreas rurales. En las ciudades costeras brasileñas es común la realización de procesiones marítimas, donde los barcos son adornados y llevados al mar como un acto de fe y devoción. En las zonas rurales, las fiestas juninas, que celebran varios santos populares, incluyen homenajes a San Pedro con hogueras, danzas de cuadrillas, comidas típicas y eventos religiosos. La trayectoria de Pedro ofrece lecciones valiosas sobre superación de errores, valentía frente al miedo, liderazgo y servicio. Independientemente de la creencia personal, la vida de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestros propios caminos, a valorar el poder del perdón y a reconocer la importancia de vivir con propósito e integridad. Su legado es una fuente de fe, esperanza y amor que continúa inspirando y guiando a muchos, demostrando que la verdadera grandeza reside en la transformación personal y la capacidad de impactar positivamente en la vida de otros. Si disfrutaste de este contenido, compártelo con amigos y familiares para que más personas puedan conocer la historia y los valores enseñados por Cristo. Que juntos podamos difundir la luz del Evangelio y hacer la diferencia en nuestro mundo. Gracias por ver. Abrazos y que Dios les bendiga. La Biblia está repleta de historias sorprendentes y misteriosas, pero pocas son tan intrigantes como la del profeta que fue asesinado por un león. Este relato, encontrado en el capítulo 13 de Primero Reyes, nos transporta a un tiempo de intensa rebelión y severos castigos celestiales. Es una narrativa que revela la importancia de la obediencia absoluta a Dios y las graves consecuencias de la desobediencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría llevar a un profeta de Dios a ser asesinado por un león? El profeta en cuestión fue enviado por Dios desde Judá a Betel con una misión específica: entregar un mensaje de juicio al rey Jeroboam, quien se había desviado de los mandamientos divinos. El profeta cumplió su misión fielmente, realizando milagros que demostraban el poder de Dios. Sin embargo, su historia tomó un giro trágico debido a un momento de desobediencia. Pero antes de profundizar en esta fascinante historia, comparte este mensaje con tus seres queridos en tus redes sociales, WhatsApp y Facebook, para que ellos también conozcan esta revelación divina. Juntos podemos difundir la esperanza y la verdad. Bendito es aquel que comparte la palabra de Dios, pues en su corazón resplandece la luz del Señor. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos, continuando la historia. Esta historia nos recuerda que la obediencia a Dios no puede ser parcial o condicional. Incluso aquellos que son llamados por Dios para misiones importantes
no están exentos de las consecuencias de sus actos. La trayectoria de este profeta anónimo nos hace reflexionar sobre nuestra propia capacidad de seguir los mandamientos divinos de manera completa y fiel. Además, la interacción entre el profeta y el rey Jeroboam está cargada de significado espiritual. Al condenar los altares paganos de Betel y desafiar las órdenes del rey, el profeta no solo reprende a Jeroboam, sino que también reafirma la supremacía de la justicia divina sobre la autoridad humana. Este enfrentamiento sirve como un recordatorio de que las verdades sagradas deben mantenerse, incluso frente a figuras humanas poderosas. Finalmente, la historia del profeta y el león no es solo un relato de advertencia, sino también una profunda reflexión sobre la fragilidad humana y la autoridad absoluta de Dios. Nos desafía a considerar seriamente nuestras propias elecciones entre obediencia y desobediencia, y a reconocer la importancia de seguir los mandamientos divinos con convicción inquebrantable. En el corazón de esta historia está la misión divina del profeta de Judá, quien fue enviado con un propósito claro y vital: entregar un mensaje de juicio a Jeroboam, el rey de Israel. Esta misión subraya la seriedad con que Dios trata la desobediencia y la idolatría. El profeta fue instruido para denunciar los altares paganos que Jeroboam había establecido en Betel, desafiando directamente los mandamientos de Dios. El viaje del profeta de Judá a Betel no fue solo un viaje físico, sino también una travesía espiritual. Al adentrarse en Betel, enfrentó un ambiente hostil y corrupto, donde la idolatría se había arraigado profundamente. Este enfrentamiento simboliza la lucha eterna entre la verdad divina y las tentaciones del mundo. Durante su misión, el profeta demostró gran valentía y obediencia. Anunció una profecía poderosa: que el altar pagano sería destruido por un futuro rey llamado Josías, un descendiente de David. Esta profecía no solo reafirmó la justicia de Dios, sino que también ofreció una esperanza de restauración futura para Israel. La misión del profeta estuvo acompañada por milagros que validaron su mensaje. Predijo que el altar se partiría y las cenizas se esparcirían, una señal visible de la autenticidad de sus palabras y de la intervención divina. Estos milagros sirvieron para reforzar la seriedad del juicio divino contra la idolatría y la desobediencia. Sin embargo, la misión del profeta de Judá también nos enseña sobre la importancia de la fidelidad continua. A pesar de haber cumplido su tarea inicial con éxito, falló en obedecer completamente las instrucciones de Dios al aceptar una invitación para comer en Betel, un acto que desencadenó su trágico castigo. Esta historia nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser constante e ininterrumpida, sin importar cuán difícil o tentador sea el camino. Para comprender plenamente la historia del profeta y el león, es crucial situarla en el contexto histórico de la división del reino de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos partes: el reino del norte, Israel, liderado por Jeroboam, y el reino del sur, Judá, gobernado por la dinastía de David. Esta división generó una serie de desafíos políticos y espirituales que afectaron profundamente al pueblo de Dios. Jeroboam, temiendo perder el control sobre el pueblo si continuaban adorando en Jerusalén, estableció altares paganos en Betel y Dan, introduciendo la idolatría en Israel. Este acto fue una grave violación de los mandamientos de Dios, que había prohibido la adoración de ídolos. La idolatría de Jeroboam no solo distanció a Israel de Dios, sino que también puso al reino en un camino de declive espiritual. La introducción de altares paganos en Betel, un lugar de significancia espiritual histórica, añadió una capa de ironía trágica a la narrativa. Betel, que significa casa de Dios, fue donde Jacob,
tuvo su visión de la escalera que conectaba la tierra con el cielo. Transformar este lugar sagrado en un centro de idolatría simbolizaba una profunda corrupción de la herencia espiritual de Israel. Este contexto histórico enfatiza la gravedad de la misión del profeta de Judá. Su tarea de denunciar la idolatría de Jeroboam no era solo una cuestión de corregir un error religioso, sino de restaurar la integridad espiritual de Israel. Su mensaje de juicio era un intento de llamar al pueblo de vuelta a la verdadera adoración a Dios y de alejarlos de las prácticas corruptas introducidas por el rey. Comprender la división del reino de Israel y la introducción de la idolatría nos ayuda a apreciar mejor la importancia de la misión del profeta y la gravedad de su desobediencia. Este trasfondo histórico destaca los desafíos enfrentados por el profeta y la urgencia de su mensaje, al mismo tiempo que refuerza la lección sobre la necesidad de fidelidad total a Dios en todas las circunstancias. Jeroboam, el primer rey del reino dividido de Israel, es una figura central en la historia del profeta de Judá. Su decisión de establecer altares paganos en Betel y Dan fue un acto de rebeldía contra Dios, motivado por el miedo de perder su poder político. Al hacer esto, Jeroboam violó directamente los mandamientos divinos y condujo a Israel lejos de la verdadera adoración. La idolatría de Jeroboam involucró la creación de becerros de oro, que él proclamó como los dioses que sacaron a Israel de Egipto. Este acto ecoó el pecado del becerro de oro cometido durante el liderazgo de Moisés, subrayando la repetición de errores espirituales graves en la historia de Israel. El intento de Jeroboam de consolidar su reinado a través de la idolatría demostró una falta de confianza en la provisión y protección de Dios. Los altares paganos en Betel no fueron solo una ofensa religiosa, sino también un símbolo de insubordinación política. Al establecer estos altares, Jeroboam estaba efectivamente creando una nueva forma de culto que competía con el Templo de Jerusalén, minando la unidad espiritual y cultural de Israel. Este acto de división tuvo consecuencias de largo alcance para la nación y su relación con Dios. La respuesta divina a la idolatría de Jeroboam fue la misión del profeta de Judá, quien vino con un mensaje claro de condenación. El profeta anunció que el altar de Betel sería destruido por un futuro rey de la línea de David, un acto que simbolizaría la restauración de la verdadera adoración en Israel. La profecía de Josías fue un golpe directo contra los esfuerzos de Jeroboam de establecer un culto alternativo. Jeroboam es una figura trágica que ilustra los peligros de apartarse de los mandamientos de Dios por razones políticas o personales. Su historia sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la idolatría y la desobediencia, destacando la necesidad de líderes espirituales y políticos que permanezcan fieles a los principios divinos. La narrativa del profeta de Judá y Jeroboam nos recuerda que la verdadera autoridad proviene de seguir la voluntad de Dios, no de manipular prácticas religiosas para beneficios personales. El enfrentamiento entre el profeta de Judá y el rey Jeroboam en Betel es uno de los momentos más dramáticos y significativos de la historia bíblica. Cuando el profeta llegó a Betel y proclamó el mensaje de juicio contra el altar pagano, desafió directamente la autoridad de Jeroboam y la legitimidad de sus altares. Este acto de valentía subrayó la supremacía de la palabra de Dios sobre cualquier poder humano. La reacción de Jeroboam fue inmediata y violenta. Extendió la mano para ordenar la detención del profeta, pero su mano se paralizó instantáneamente, incapaz de moverse. Este milagro fue una demostración clara del poder de Dios y una señal de su desaprobación de las acciones de Jeroboam.
La parálisis de la mano del rey no solo interrumpió su intento de arrestar al profeta, sino que también expuso su impotencia frente a la autoridad divina. En medio de esta tensión, el profeta mantuvo su postura y reiteró el mensaje de Dios. Anunció que el altar se partiría y las cenizas se esparcirían, una señal visible de la autenticidad de su profecía. Cuando esto sucedió exactamente como él había predicho, quedó claro para todos los presentes que el profeta era realmente un mensajero de Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La humillación pública de Jeroboam sirvió como una poderosa lección para él y para todos los que presenciaron el evento. Mostró que la autoridad divina no puede ser desafiada impunemente y que Dios protege y valida a aquellos que le son fieles. Este episodio destacó la importancia de respetar y obedecer las órdenes de Dios, independientemente de la posición o poder humano. La historia también contiene un mensaje de misericordia. Después del incidente, Jeroboam pidió al profeta que intercediera por él, y el profeta oró a Dios para que la mano del rey fuera restaurada. Este acto de compasión en medio del juicio revela la naturaleza dual de Dios como justo y misericordioso, siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y buscan su gracia. El poder de la profecía y los milagros desempeña un papel crucial en la narrativa del profeta de Judá. Su capacidad de prever eventos futuros y realizar milagros visibles fue una prueba tangible de la intervención divina. Estos milagros no eran solo demostraciones de poder, sino que servían como confirmaciones de la autenticidad de las palabras del profeta y la seriedad del mensaje divino. Uno de los milagros más impresionantes fue la predicción de que el altar pagano de Betel se partiría y las cenizas se esparcirían. Cuando esta profecía se cumplió ante los ojos de todos, quedó claro que el profeta hablaba con autoridad divina. Este evento no solo validó el mensaje de juicio, sino que también demostró la realidad del poder de Dios sobre los ídolos y altares hechos por el hombre. Los milagros realizados por el profeta también tenían un propósito pedagógico. Servían para educar al pueblo sobre la importancia de seguir los mandamientos de Dios y la futilidad de adorar ídolos. Cada milagro era un recordatorio visual de que Dios estaba presente y activo, reafirmando la necesidad de obediencia y reverencia. Los milagros ayudaron a establecer la credibilidad del profeta. En un tiempo en que muchos reclamaban hablar en nombre de Dios, estos actos sobrenaturales diferenciaban al verdadero profeta de los falsos. La realización de milagros era una prueba de que el profeta no actuaba por su cuenta, sino como un emisario del poder divino. Por último, los milagros en la historia del profeta de Judá refuerzan la idea de que Dios siempre está en control, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Nos recuerdan que, independientemente de las dificultades u oposiciones que enfrentemos, el poder de Dios es supremo y puede transformar cualquier situación para cumplir sus propósitos divinos. La reacción de Jeroboam al profeta de Judá
es un estudio fascinante sobre el poder, el orgullo y la intervención divina. Cuando el profeta proclamó su mensaje de juicio contra el altar pagano, Jeroboam reaccionó con ira, demostrando su resistencia a la corrección y su determinación en mantener el control sobre su reino. Esta reacción inicial de enojo revela la profundidad de su rebeldía contra Dios. Sin embargo, la ira de Jeroboam rápidamente se transformó en impotencia cuando intentó apresar al profeta y su mano se paralizó instantáneamente. Este evento sobrenatural fue una humillación pública para el rey, exponiendo su vulnerabilidad e incapacidad para oponerse a la voluntad divina. La parálisis de su mano fue una señal clara de que Dios estaba en control y que sus intentos de desafiar al profeta eran inútiles. La parálisis también sirvió como un punto de inflexión en la narrativa. Ante su impotencia, Jeroboam se vio obligado a reconocer el poder de Dios. Su cambio de actitud, de intentar apresar al profeta a pedir su intercesión para ser curado, demuestra la transformación que el reconocimiento del poder divino puede provocar. Este episodio ilustra cómo Dios puede usar incluso situaciones adversas para traer un cambio de corazón. A pesar de su ira inicial, Jeroboam mostró un momento de humildad al pedir al profeta que orara por él. Esta solicitud de intercesión fue un reconocimiento implícito de que el profeta era realmente un emisario de Dios. La respuesta del profeta, orando por la curación de Jeroboam, muestra que incluso en medio del juicio hay espacio para la misericordia y la sanación. La curación de la mano de Jeroboam, después de la oración del profeta, refuerza el mensaje de que Dios es tanto justo como misericordioso. Este evento no solo restauró la mano del rey, sino que también sirvió como un poderoso testimonio para todos los presentes de que Dios escucha y responde a las oraciones de intercesión, destacando la importancia de la humildad y el arrepentimiento. La curación de la mano de Jeroboam es uno de los momentos más conmovedores y reveladores de la narrativa, destacando la naturaleza misericordiosa de Dios incluso en medio del juicio. Después de la parálisis de su mano, Jeroboam, en un acto de desesperación y reconocimiento del poder divino, pidió al profeta que orara por su curación. Esta solicitud fue un reconocimiento tácito de la autoridad del profeta y de la necesidad de intervención divina. La respuesta del profeta a la súplica de Jeroboam fue inmediata y compasiva. Oró a Dios y la mano de Jeroboam fue restaurada. Este acto de misericordia no solo alivió el sufrimiento físico del rey, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del amor y la compasión de Dios. La curación mostró que, a pesar de la desobediencia y rebeldía de Jeroboam, Dios todavía estaba dispuesto a mostrar gracia y misericordia. Este evento subraya la dualidad del carácter de Dios como justo y misericordioso. Mientras que Él impone justicia y disciplina, también ofrece oportunidades para el arrepentimiento y la restauración. La curación de la mano de Jeroboam simboliza la disposición de Dios a perdonar y sanar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. La curación sirvió como un recordatorio para todos los presentes sobre el poder transformador de la oración intercesora. La súplica del profeta en favor de Jeroboam mostró que Dios responde a las oraciones de sus siervos fieles, trayendo sanación y restauración incluso en las circunstancias más difíciles. Este episodio refuerza la importancia de la oración y la intercesión en la vida espiritual. La curación de Jeroboam destaca la importancia de la humildad ante Dios. La transformación de su ira inicial a una petición humilde de ayuda ilustra que, independientemente de la posición o poder, todos necesitamos la gracia de Dios.
Este evento sirve como un recordatorio de que la verdadera fuerza y sanación provienen de la dependencia y confianza en el poder misericordioso de Dios. La historia del profeta de Judá y Jeroboam es un poderoso testimonio de la justicia y misericordia divina. Desde el principio, vemos la justicia de Dios siendo proclamada a través de las palabras y acciones del profeta, quien denuncia los altares paganos y predice su destrucción. Este acto de juicio subraya la seriedad con que Dios trata la desobediencia y la idolatría. Al mismo tiempo, la misericordia divina es claramente visible en la curación de la mano de Jeroboam. A pesar de su rebeldía e intento de apresar al profeta, Dios mostró compasión al responder a la oración intercesora y restaurar su mano. Este equilibrio entre justicia y misericordia es un tema central en la narrativa, mostrando que Dios es justo en sus juicios, pero también abundante en gracia. La justicia divina se evidencia en el juicio inmediato sobre Jeroboam y el altar pagano. La parálisis de la mano del rey y la división del altar fueron señales visibles de la desaprobación de Dios. Estos eventos sirvieron para reforzar la autoridad divina y la necesidad de obediencia estricta a sus mandamientos. El mensaje fue claro: la idolatría y la desobediencia tienen consecuencias severas. No obstante, la misericordia de Dios brilla a través de su disposición para perdonar y sanar. La restauración de la mano de Jeroboam después de su súplica al profeta es un testimonio del deseo de Dios de restaurar y redimir, incluso a aquellos que han errado profundamente. Este acto de misericordia es un recordatorio de que, aunque Dios sea justo, también es un Padre amoroso que desea la reconciliación con su pueblo. Este testimonio de la justicia y misericordia divina nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Estamos llamados a vivir en obediencia a sus mandamientos, reconociendo la seriedad de sus leyes. Al mismo tiempo, debemos confiar en su misericordia y gracia, sabiendo que Él siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. La profecía de que un descendiente de David, llamado Josías, destruiría el altar pagano de Betel es un punto crucial en la narrativa del profeta de Judá. Esta profecía no solo anunció un juicio inminente, sino que también ofreció una visión de esperanza y restauración para el futuro de Israel. La promesa de un rey justo que purificaría la adoración en Israel fue una luz en medio de la oscuridad de la idolatría. Josías, quien ascendería al trono cerca de 300 años después, es una figura histórica real que cumplió exactamente esta profecía. Durante su reinado, realizó una reforma religiosa significativa, destruyendo altares paganos y restaurando la verdadera adoración a Dios. La precisión de esta profecía reafirma la autoridad divina del profeta y la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Esta profecía sirvió como una advertencia para Jeroboam y su reino, destacando que la idolatría no sería tolerada indefinidamente. Era un recordatorio de que, a pesar de las apariencias, Dios estaba en control y tenía un plan para restaurar la verdadera adoración en Israel. Esta advertencia fue una oportunidad para que Jeroboam reconsiderara sus acciones y retornara al camino de la obediencia. Además de ser una advertencia, la profecía de Josías también trajo esperanza para aquellos que permanecieron fieles a Dios. Aseguró que, a pesar de los desvíos temporales, Dios no abandonaría a su pueblo. Un día, la verdadera adoración sería restaurada e Israel retornaría a su propósito divino. Esta promesa de redención futura animó a los fieles a perseverar en su lealtad a Dios. La profecía de Josías también enseña sobre la paciencia y el tiempo divinos.
Aunque la realización de esta profecía llevó siglos, se cumplió exactamente como fue predicha. Esto nos recuerda que los planes de Dios pueden no desarrollarse según nuestro cronograma, pero siempre son perfectos y se realizan en el momento adecuado. Esta certeza nos invita a confiar en la fidelidad de Dios y a mantener nuestra esperanza viva, incluso en tiempos de aparente oscuridad y desvío. Después de cumplir su misión divina con valentía y fidelidad, el profeta de Judá enfrentó una prueba final en el camino de regreso a casa. A pesar de las claras instrucciones de Dios de no comer ni beber en Betel, se encontró con un dilema cuando un viejo profeta de la ciudad lo invitó a comer. Esta invitación fue una trampa, y el viejo profeta afirmó falsamente que un ángel del Señor le había dicho que trajera al profeta de Judá a su casa. Esta situación puso al profeta de Judá en una posición difícil. Tenía que elegir entre seguir la orden original de Dios o creer en las palabras del viejo profeta, quien parecía ser una autoridad espiritual. Esta tentación subraya la importancia del discernimiento y la fidelidad constante a las instrucciones divinas, incluso cuando se enfrentan argumentos convincentes que parecen autorizados. El profeta de Judá, desafortunadamente, sucumbió a la tentación y aceptó la invitación del viejo profeta. Este momento de debilidad humana resultó en su desobediencia directa a la orden de Dios. La aceptación de la hospitalidad del viejo profeta fue un desvío fatal que tuvo consecuencias severas. Este evento nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser inquebrantable y que debemos estar atentos a cualquier intento de desviarnos de sus mandamientos. La tentación del profeta sirve como una advertencia sobre la necesidad de vigilancia espiritual continua. Incluso después de cumplir grandes hazañas en nombre de Dios, podemos ser vulnerables a engaños sutiles que nos desvían del camino correcto. Este relato destaca la importancia de permanecer firmes en la palabra de Dios y no permitir que circunstancias externas o presiones sociales comprometan nuestra obediencia. Este episodio también enfatiza la necesidad de una relación personal y directa con Dios, donde su palabra sea nuestra principal guía. Debemos ser cuidadosos al interpretar mensajes que puedan contradecir las instrucciones divinas recibidas directamente, buscando siempre confirmación en la palabra de Dios y en nuestra comunión con Él. El encuentro entre el profeta de Judá y el viejo profeta de Betel es uno de los momentos más intrigantes y trágicos de la narrativa. El viejo profeta, que también reivindicaba ser un hombre de Dios, se acercó al profeta de Judá con un mensaje aparentemente autorizado, alegando que un ángel le había dicho que llevara al profeta a su casa. Este encuentro fue una prueba crucial para la fidelidad y el discernimiento del profeta de Judá. El viejo profeta de Betel puede ser visto como una figura de engaño espiritual. Su falso mensaje desvió al profeta de Judá de su misión y causó su caída. Este evento nos enseña sobre la realidad de los falsos profetas y la importancia de probar todas las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Incluso aquellos que parecen espirituales y autoritativos pueden, intencionalmente o no, llevarnos al error. La elección del profeta de Judá, de seguir al viejo profeta, a pesar de las claras instrucciones de Dios, destaca la lucha interna entre seguir la voz de Dios o sucumbir a la persuasión humana. Este dilema es algo que muchos enfrentan en sus jornadas espirituales, donde presiones e influencias externas pueden desviarnos de la verdad. La historia resalta la importancia de mantener una conexión constante e inquebrantable con Dios. El viejo profeta, por su parte, también es una figura trágica. Su acción de engañar al profeta de Judá trajo consecuencias severas no solo para el profeta, sino también para él mismo.
Esto nos recuerda que el engaño espiritual tiene profundas ramificaciones y puede causar daño no solo al engañado, sino también al engañador. La responsabilidad espiritual es inmensa, y aquellos que reivindican hablar en nombre de Dios deben hacerlo con verdad e integridad. Este encuentro enfatiza la necesidad de discernimiento espiritual y la importancia de confiar en la guía directa de Dios. Debemos ser cautelosos al recibir mensajes de otros, siempre comparándolos con las instrucciones que Dios nos ha dado personalmente. La fidelidad a la palabra de Dios es nuestra mejor defensa contra el engaño espiritual. El engaño del viejo profeta llevó al profeta de Judá a una desobediencia fatal. Al aceptar la invitación para comer y beber en Betel, el profeta desobedeció directamente la orden de Dios. Esta acción aparentemente pequeña tuvo consecuencias devastadoras, subrayando la seriedad con que Dios trata la obediencia a sus mandamientos. La desobediencia del profeta de Judá fue un acto de rebeldía contra las instrucciones claras de Dios. A pesar de haber cumplido su misión inicial con fidelidad, este único acto de desobediencia anuló sus esfuerzos anteriores. Este incidente nos enseña que la obediencia a Dios debe ser completa y continua, y que incluso pequeñas transgresiones pueden tener grandes repercusiones. La desobediencia resultó en un juicio inmediato y severo. Mientras el profeta estaba en camino a casa, fue atacado y asesinado por un león. Este evento sobrenatural no fue solo un castigo, sino también una señal para todos los que oyeron sobre la historia. El ataque del león simboliza la seriedad de la desobediencia y la prontitud de Dios para imponer su justicia. El hecho de que el león no devorara el cuerpo del profeta ni hiriera al asno que lo acompañaba es significativo. Esto indica que el ataque fue una acción deliberada de juicio divino y no un simple ataque animal. Este detalle subraya que el evento fue un acto de justicia de Dios, destinado a servir como una lección sobre la importancia de la obediencia total. Este episodio trágico también nos recuerda la fragilidad humana y la necesidad de una dependencia constante de Dios. Incluso aquellos que son llamados y usados por Dios en grandes misiones pueden fallar si no permanecen firmes en su obediencia. La historia del profeta de Judá sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de la desobediencia y la necesidad de una vigilancia espiritual continua. El ataque del león al profeta de Judá es uno de los eventos más dramáticos y significativos de la historia. Este ataque no fue un simple incidente natural, sino un acto deliberado de juicio divino. El león, frecuentemente visto en la Biblia como símbolo de poder y majestad, aquí actúa como el ejecutor de la justicia divina, subrayando la gravedad de la desobediencia del profeta. La muerte del profeta a manos del león fue un castigo inmediato y severo. Este evento sirvió para reforzar el mensaje de que la desobediencia a Dios, incluso en pequeños detalles, puede tener consecuencias fatales. El ataque del león fue una señal visible para todos sobre la seriedad con que Dios trata la obediencia y la prontitud de su justicia. El hecho de que el león no devorara el cuerpo del profeta ni atacara al asno que estaba con él es altamente simbólico. Esta acción selectiva destaca que el ataque fue un acto de juicio específico de Dios, destinado a castigar al profeta por su desobediencia. El león permaneciendo al lado del cuerpo del profeta también sugiere una guarda simbólica, un testimonio continuo del castigo divino. Este evento también revela la naturaleza impredecible e ineludible del juicio divino.
El profeta de Judá, que había realizado milagros y proclamado la palabra de Dios con autoridad, no estaba inmune a las consecuencias de su propia desobediencia. La narrativa subraya que, independientemente de nuestros logros o estatus espiritual, debemos siempre permanecer fieles a las instrucciones de Dios. El ataque del león sirve como una lección poderosa para todos los creyentes sobre la importancia de la obediencia total a Dios. Nos recuerda que las órdenes de Dios no son negociables y que desviarse de ellas, incluso por un momento, puede resultar en consecuencias severas. Este evento dramático refuerza la necesidad de vigilancia espiritual y fidelidad constante en nuestra jornada de fe. El león y el asno en la historia del profeta de Judá tienen significados simbólicos profundos e importantes. El león, frecuentemente asociado con el poder y la majestad divina, actúa como el agente del juicio de Dios. Su presencia y acción son un recordatorio de la autoridad suprema de Dios y de la seriedad con que Él trata la desobediencia. El ataque selectivo del león, matando al profeta pero dejando al asno ileso, subraya la precisión del juicio divino. Este acto de juicio fue específico y dirigido, castigando al profeta por su desobediencia mientras perdonaba al asno, que simboliza la inocencia. Este contraste destaca la justicia de Dios, que es exacta y justa, afectando solo a aquellos que son directamente culpables. El asno, por otro lado, representa humildad y servicio. En la narrativa, el asno permaneció al lado del cuerpo del profeta después del ataque del león, simbolizando la persistencia de la obediencia y la lealtad, incluso en medio del juicio. La presencia del asno al lado del cuerpo del profeta sirve como un recordatorio visual de la simplicidad y fidelidad que Dios valora en sus siervos. La coexistencia del león y el asno al lado del cuerpo del profeta también sugiere un equilibrio entre justicia y misericordia. Mientras el león ejecuta el juicio, el asno simboliza la continua presencia de la humildad y la gracia de Dios. Este equilibrio es una característica fundamental del carácter divino, mostrando que Dios es tanto justo como misericordioso. El significado simbólico del león y el asno nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas espirituales. Somos llamados a reconocer la autoridad y el poder de Dios, el león, mientras vivimos en humildad y servicio fiel, el asno. Esta historia nos recuerda que debemos equilibrar nuestra reverencia a la justicia divina con una vida de simple obediencia y humildad ante Dios. La preservación del cuerpo del profeta tras el ataque del león es un detalle significativo que refleja tanto la justicia como la misericordia de Dios. Aunque el profeta fue castigado por su desobediencia, el hecho de que su cuerpo se haya mantenido intacto sugiere que Dios todavía tenía un cuidado especial por él, incluso en medio del juicio. Esta preservación puede verse como una señal de respeto por la misión inicial del profeta y por su fidelidad hasta el momento de la desobediencia. Dios permitió que el cuerpo del profeta permaneciera intocado como testimonio de la seriedad de sus órdenes y las consecuencias de la desobediencia, pero también como recordatorio de que, en gran parte, había sido un siervo fiel. La presencia del león al lado del cuerpo del profeta, sin devorarlo, también sirve para enfatizar que el juicio fue específico y controlado. Dios no solo castigó al profeta, sino que también demostró su autoridad al asegurar que el león no actuara como un animal común, sino como un ejecutor de su voluntad divina. Esto subraya la idea de que Dios está en control total de los eventos, incluso en la ejecución de su justicia. Además, la preservación del cuerpo del profeta envía un mensaje de esperanza y misericordia para los demás.
Aunque fue castigado por su desobediencia, la integridad de su cuerpo sugiere que siempre hay espacio para la reconciliación y la restauración. La misericordia de Dios puede verse en su disposición para preservar la dignidad del profeta, incluso después de su muerte. Este episodio nos enseña que, aunque Dios es justo y sus castigos son ciertos, Él también es misericordioso y cuida de sus siervos. La preservación del cuerpo del profeta nos recuerda la necesidad de equilibrio entre temer la justicia de Dios y confiar en su infinita misericordia. Tras la muerte del profeta, el viejo profeta de Betel asumió la responsabilidad de cuidar su cuerpo y asegurarse de que recibiera un entierro digno. Este acto de respeto y compasión es significativo, ya que muestra un intento de redención por parte del viejo profeta, quien reconoció la seriedad de sus acciones y la importancia del profeta de Judá. El viejo profeta llevó el cuerpo del profeta de Judá a su propia ciudad y lo sepultó en su propia tumba. Este gesto simboliza un reconocimiento de la misión divina del profeta de Judá y un deseo de honrarlo incluso después de su muerte. La decisión de compartir su tumba con el profeta de Judá puede verse como un acto de reconciliación y respeto tardío. La tumba compartida también tiene un profundo significado simbólico. Representa la unión en la muerte de dos hombres de Dios, uno que fue engañado y otro que fue el engañador. Este acto de entierro conjunto sugiere que, a pesar de los errores y fallos humanos, hay una posibilidad de reconciliación y reconocimiento mutuo al final. Es un recordatorio de que la justicia divina va acompañada de la gracia y la oportunidad de redención. El funeral del profeta de Judá fue un momento de reflexión para aquellos que fueron testigos o escucharon su historia. Sirvió como un recordatorio poderoso de las consecuencias de la desobediencia y de la importancia de la fidelidad constante a Dios. El respeto mostrado por el viejo profeta durante el funeral también destacó la seriedad con la que deben tratarse las palabras y misiones divinas. El acto de sepultar al profeta de Judá en la tumba del viejo profeta de Betel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la importancia de reconciliarnos con aquellos a quienes podemos haber perjudicado. Es un llamado a buscar la paz y la armonía, reconociendo nuestras fallas y buscando hacer lo correcto, incluso si es tarde. La historia del profeta de Judá es una poderosa reflexión sobre la fragilidad humana. A pesar de ser un hombre de Dios, llamado para una misión importante y capaz de realizar milagros, sucumbió a la tentación y desobedeció una orden clara de Dios. Esta falla destaca la vulnerabilidad de todos los seres humanos, independientemente de su posición o llamado. La fragilidad humana es una realidad con la que todos debemos lidiar. Incluso aquellos que tienen una fuerte fe y un compromiso con Dios pueden enfrentar momentos de debilidad y tentación. La historia del profeta de Judá nos recuerda que la vigilancia espiritual y la dependencia constante de Dios son esenciales para mantener nuestra fidelidad y evitar caídas. Esta narrativa también nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de la misericordia de Dios. Aunque el profeta fue castigado por su desobediencia, la historia sugiere que siempre hay una oportunidad para la reconciliación y la restauración. Reconocer nuestra fragilidad y buscar la gracia de Dios es un paso crucial para vivir una vida de fe y obediencia. La historia del profeta de Judá nos desafía a considerar cómo respondemos a los engaños y tentaciones en nuestra propia vida. Debemos ser diligentes en probar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios y buscar discernimiento para evitar ser desviados. Esta vigilancia constante es necesaria para proteger nuestra integridad espiritual. La historia del profeta de Judá es un llamado a la humildad.
Reconocer nuestra fragilidad humana nos ayuda a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Esta dependencia es fundamental para mantener una relación saludable y fiel con Dios, confiando en su orientación y fuerza para sostenernos en todas las circunstancias. La narrativa del profeta de Judá destaca la importancia de la obediencia total a Dios. Desde el principio, el profeta fue instruido a seguir un conjunto específico de órdenes sin desviarse de ellas. Sin embargo, su falla en obedecer completamente resultó en consecuencias severas. Esta historia nos recuerda que Dios exige una obediencia completa e incondicional. La obediencia a Dios no es algo que pueda ser negociado o interpretado de forma flexible. Las órdenes divinas son claras y deben ser seguidas al pie de la letra. El profeta de Judá inicialmente demostró gran fidelidad al cumplir su misión, pero su desobediencia final anuló sus esfuerzos anteriores. Este hecho subraya la necesidad de una obediencia constante e ininterrumpida. La obediencia total también implica una confianza completa en Dios y en sus instrucciones, incluso cuando nos enfrentamos a argumentos convincentes o presiones externas. Debemos mantener nuestra lealtad a las órdenes divinas. La historia del profeta de Judá ilustra los peligros de permitir que otras influencias, incluso aquellas que parecen espirituales, nos desvíen de la verdad. La obediencia total a Dios es una expresión de nuestro amor y respeto por Él. Al seguir sus órdenes de manera completa e incondicional, demostramos nuestra confianza en su sabiduría y nuestra disposición a someternos a su voluntad. Esta actitud de obediencia es fundamental para construir una relación fuerte y saludable con Dios. La historia del profeta de Judá nos enseña que la obediencia total a Dios es crucial para evitar las consecuencias negativas de la desobediencia. La tragedia que se abatió sobre el profeta fue un resultado directo de su falla en seguir completamente las órdenes de Dios. Este evento nos sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de permanecer fieles y obedientes en todas las áreas de nuestra vida espiritual. La necesidad de discernimiento espiritual es uno de los principales enseñanzas de la historia del profeta de Judá. Su encuentro con el viejo profeta de Betel y la subsecuente desobediencia subrayan la importancia de ser capaces de distinguir la verdad del engaño. El discernimiento espiritual es crucial para evitar ser llevados por falsos mensajes y mantenernos fieles a las órdenes divinas. El viejo profeta de Betel presentó un mensaje convincente que llevó al profeta de Judá a desobedecer a Dios. Esta situación destaca la realidad de que no todos los mensajes espirituales son genuinos, incluso aquellos que parecen venir de fuentes confiables. El discernimiento espiritual nos ayuda a evaluar los mensajes que recibimos a la luz de la palabra de Dios y a identificar cualquier inconsistencia. Para desarrollar discernimiento espiritual es esencial mantener una relación cercana con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Esta relación nos permite estar más sintonizados con la voz de Dios y más capaces de reconocer cuando algo no está alineado con sus verdades. El profeta de Judá falló en este aspecto crucial, confiando en un mensaje que contradecía las instrucciones divinas directas. El discernimiento espiritual también implica la humildad de reconocer nuestras propias limitaciones y la disposición de buscar orientación y confirmación de Dios. Debemos ser cuidadosos para no depender solo de nuestra propia comprensión, sino buscar la sabiduría divina en todas las decisiones. La historia del profeta de Judá nos enseña que confiar en nuestra propia sabiduría puede llevar a consecuencias desastrosas.
El discernimiento espiritual es una defensa vital contra el engaño espiritual. En un mundo lleno de mensajes conflictivos e influencias engañosas, necesitamos la guía de Dios para navegar por las complejidades de la vida espiritual. La historia del profeta de Judá sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de buscar constantemente la verdad de Dios y de ser vigilantes contra cualquier intento de desviarnos. La historia del profeta de Judá subraya la importancia de la lealtad a Dios, incluso cuando nos enfrentamos a tentaciones y presiones externas. El profeta, a pesar de haber comenzado su misión con determinación y obediencia, fue seducido por las palabras del viejo profeta de Betel, resultando en su desobediencia. Este episodio nos enseña que la lealtad a Dios debe ser firme e inquebrantable, independientemente de las circunstancias. Mantener la lealtad a Dios en medio de las tentaciones exige una fe fuerte y un compromiso profundo con sus mandamientos. El profeta de Judá enfrentó una situación difícil en la que necesitaba decidir entre seguir la orden de Dios o creer en un mensaje contradictorio que parecía igualmente espiritual. Su falla en mantener la lealtad destaca la necesidad de una constante vigilancia espiritual. La historia del profeta de Judá también nos recuerda que las tentaciones pueden venir de fuentes inesperadas y aparentemente confiables. El viejo profeta de Betel era alguien que el profeta de Judá podría haber considerado una figura espiritual respetable. Sin embargo, su mensaje era engañoso. Esto nos alerta sobre el hecho de que siempre debemos probar los mensajes que recibimos contra la palabra de Dios, sin importar de dónde vengan. La lealtad a Dios implica una disposición para resistir las presiones sociales y las expectativas de los demás. El profeta de Judá fue persuadido a desobedecer porque confió en la palabra del viejo profeta, en lugar de mantenerse firme en las instrucciones de Dios. Esta narrativa nos desafía a ser fieles a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición o consejos de personas influyentes. La lealtad a Dios en medio de las tentaciones requiere una dependencia constante de su guía y fuerza. Reconocer nuestra propia fragilidad y buscar el apoyo de Dios es esencial para mantener nuestra fidelidad. La historia del profeta de Judá sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de permanecer leales a Dios en todas las circunstancias y de confiar en Él para guiarnos y fortalecernos. La narrativa del profeta de Judá y el león ilustra la soberanía de Dios tanto en la justicia como en la redención. Dios es presentado como el juez supremo, cuyas órdenes deben ser obedecidas sin cuestionamientos. La desobediencia del profeta resultó en un juicio inmediato, demostrando la seriedad con que Dios trata sus mandamientos y su justicia infalible. La soberanía de Dios en la justicia es evidente en la precisión del castigo. El ataque del león fue un acto deliberado de juicio, destinado a castigar la desobediencia del profeta. Este evento subraya que Dios no ignora el pecado, sino que lo maneja de manera justa y adecuada. La historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que la justicia divina es certera e inmutable. Por otro lado, la narrativa también revela la soberanía de Dios en la redención. A pesar del juicio severo, la historia contiene elementos de misericordia y esperanza. La preservación del cuerpo del profeta y la reacción del viejo profeta de Betel indican que hay espacio para el arrepentimiento y la reconciliación. La misericordia de Dios está siempre presente, ofreciendo redención incluso en medio del juicio. La promesa de un futuro rey, Josías, que restauraría la verdadera adoración en Israel, es otro aspecto de la soberanía redentora de Dios. Esta profecía se cumplió siglos después, mostrando que Dios está siempre trabajando para redimir a su pueblo y restaurar el orden divino.
La fidelidad de Dios en cumplir sus promesas nos da esperanza y confianza en su soberanía. La soberanía de Dios, por lo tanto, se ve tanto en su capacidad de juzgar como en su deseo de redimir. Él es justo, pero también misericordioso, riguroso, pero también compasivo. Esta dualidad nos llama a vivir vidas de obediencia y fidelidad, confiando en la justicia de Dios y buscando su constante redención. La historia del profeta de Judá destaca la necesidad de una vigilancia espiritual constante. A pesar de su comienzo fiel y valiente, sucumbió a la tentación y desobedeció a Dios. Este incidente subraya que la vigilancia espiritual no puede relajarse, incluso después de momentos de gran éxito o logro espiritual. Mantener una vigilancia espiritual constante significa estar siempre atentos a las influencias y mensajes que recibimos. El profeta de Judá fue engañado por un mensaje falso de un viejo profeta, mostrando que incluso aquellos que parecen confiables pueden desviarnos. Debemos constantemente probar los mensajes e influencias a la luz de la palabra de Dios para asegurarnos de que permanecemos en el camino correcto.